Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es Tonalnepantla. Comencemos. El Padre Sol Tonatiuh, el que va dando energía y calor, no siempre nace, no siempre sale en el amanecer, por el mismo punto en el horizonte cada día. Está claro que siempre se eleva por el rumbo del Tlahuistlampa, el rumbo de la luz o el oriente, y que desciende, se oculta, por el Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres o el poniente. Además de esos dos movimientos, Tonatiuh también hace un recorrido de sur a norte y de regreso, del Huitzlampa, el rumbo del colibrí, el sur, hacia el Mictlampa, el rumbo de los muertos, el norte, y del Mictlampa, el rumbo de los muertos, el norte, de regreso nuevamente hacia el Huitzlampa, el rumbo del colibrí, el sur. Aquí tenemos la representación del horizonte con la mirada hacia el Tlahuistlampa, oriente, visto desde el Distrito Federal, con los dos volcanes como fondo. Tonatiuh, el Sol, nace en el solsticio de invierno el 21 de diciembre, en su punto máximo de recorrido hacia el Huitzlampa, el sur, es decir, 23 grados, 26 minutos, latitud sur. Solsticio se deriva del latín sol, y sistere, que quiere decir permanecer quieto, por lo que solsticio significa sol que permanece quieto. Dependiendo de la correspondencia con el calendario, el evento del solsticio de invierno tiene lugar entre el 20 y el 23 de diciembre todos los años, en el caso del hemisferio norte, y entre el 20 y el 23 de junio, en el caso del hemisferio sur. En esa fecha, nace el sol como un pequeño huitzilin, un pequeño colibrí, que, con base en voluntad, avanza hacia el Mictlampa, el norte. Es cuando la noche tiene la duración más larga, el día la duración más corta, y el clima es muy frío. Cuando nace Tonatiuh Huitzilin, palabra que se traduce como sol colibrí o sol de invierno, su luz y su calor están jovencitos. Conforme va avanzando hacia el Mictlampa, el norte, va adquiriendo más fuerza y su calor se va convirtiendo en calor de vida. Recordemos que en la leyenda de la Coatlicue se hace mención al nacimiento de Huitzilopochtli en el solsticio de invierno. Cuando llega a su punto máximo de recorrido hacia el norte en el solsticio de verano, el 21 de junio, es decir, 23 grados, 26 minutos latitud norte, el sol se posa como una gran águila radiante. Tonatiuh Cuautli, que se traduce como sol águila o sol de verano. En esa fecha, la duración del día es la más larga y la duración de la noche es la más corta. El clima es muy caluroso. Al llegar a este punto, inicia su viaje de regreso hacia el sur para posarse nuevamente como un colibrí, que, aunque pequeño, contiene toda la fuerza de voluntad para comenzar otro ciclo. Este recorrido completo tiene una duración de 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. Tonatiuh, en su recorrido de ida y vuelta, a la mitad de su camino, es decir, 0 grados, 0 minutos de latitud, tiene dos momentos importantes. Esos momentos son los equinoccios, en los cuales el día y la noche tienen la misma duración. El día tiene las mismas horas que la noche. El primer momento es el 21 de marzo, cuando el clima es húmedo. El segundo momento es el 23 de septiembre, cuando el clima es seco. Esos momentos constituyen el centro de todo el recorrido, el punto medio. Nuestros antiguos abuelos decían que es cuando el sol se convierte en Quetzaltótotl, el ave de plumas preciosas y brillantes como las hojas del maíz, sol ave que irradia de vida todo lo que ilumina. Tonatiuh en su recorrido de ida, un poco más hacia el rumbo del Mictlampa,
el norte, el día 17 de mayo en la ciudad de Mexico Tenochtitlan, deja de ser un Quetzaltóatl y se transforma en un alotl, un papagayo de fuertes colores. En este día del año, Tonatiuh, el sol, pasa por primera vez sobre el cenit de la ciudad de México. Tonatiuh todavía no adquiere todo su poder, todo su calor. Justo al mediodía del 17 de mayo en Mexico Tenochtitlan, todas las cosas carecen de sombra, si es que se encuentran en una perfecta vertical. En este día, Papalotl, la mariposa, como representación del sol cenital, se une con Alotl, el papagayo. La segunda vez que Tonatiuh pasa por el cenit en Mexico Tenochtitlan, en su camino de regreso, el 26 de julio, es una poderosa Cuautli, una poderosa águila sol. La luz y el calor solar caen a plomo sobre la faz de la tierra. Es un águila sol con toda su fuerza, que abre sus alas espléndidas, abrazando el corazón de Mexico Tenochtitlan. La Hueycuautli, la gran águila que representa al sol, se fusiona una vez más con Papalotl la mariposa, representante del sol cenital, símbolo del movimiento y símbolo del espíritu. Momento en que Tonatiuh, el sol, al estar en posición cenital, es decir, en una perfecta vertical sobre los cuerpos, devora su sombra. A este momento, los abuelos lo llamaron Tonalnepantla, palabra en náhuatl que se traduce como la energía cenital, momento en que Tonatiuh se convierte en Cuauhpapalotl, águila mariposa, el sol cenital del 26 de julio, fecha en que se conmemora la fundación de Mexico Tenochtitlan. El tema del próximo video es Tonalnepantla. Segunda parte y final. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexico Culto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.